cuando hacían estos movimientos, estos paros, no eran pacíficos, compañeros, no eran como los pasacalles que a veces hacen ahora, ¿no? No eran los pasacalles de ahora. Realmente eran paros tremendos. Había mucha violencia, había saqueos, había destrucción. Incluso en Lima, por ejemplo, cuando se da la lucha por las 8 horas, previo a 1919, donde se da las 8 horas, el 15 de enero, esa es la fecha de las 8 horas para el Perú, es el 15 de enero, el 1 de mayo es para todo el mundo, pero para el Perú es el 15 de enero de 1919. Esas luchas, por ejemplo, ellos hacían apagones, pero no porque cortaban la luz, sino porque apedreaban todos los postes que conseguían de luz y dejaban a Lima a oscuras, porque tumbaban los postes o los apedreaban. Entonces, cortaban los servicios, tomaban los ferrocarriles. Habían muertos, habían también muchos presos. Entonces, en fin, no eran luchas pacíficas, pero la lucha era fuerte. Esas protestas no eran protestas como para derechos civiles, ¿no? Eran realmente enfrentamientos de clase. Bien, compañero, tiempo. Ahora, Vaya culminando, ya, por favor. Ya, el socialismo siempre sí es científico. Son los artistas, ya lo mencioné hace un rato, le daba mucho papel. Tengamos en cuenta que había grandes, hubieron en ese momento, para la información de los compañeros, Vitarte, por ejemplo, que era parte de esto, los barrios altos, el Callao, eran zonas criollas. Había mucha música criolla. El mismo Felipe Pinlo Alba era muy amigo de los obreros. Había obreros que iban a barrios altos y venían también a Lima y hacían obras muy buenas y composiciones muy buenas, y otros artistas más que componían música, y los obreros tenían y el mismo Mariate y la Universidad Popular González Prada fomentaban la constitución de talleres, coros, artistas, músicos, ¿no? No había mucha presencia todavía de los provincianos de la sierra, ¿no? Básicamente eran trabajadores de la costa, también campesinos de la costa. Y finalmente, bueno, ya para terminar, sobre la vanguardia, ¿cómo se puede ser la vanguardia actualmente? Partimos del criterio de que está disperso el partido de Mariatti, pero no ha sido extinto, y está vigente su pensamiento, las bases que él dejó, y hay que actualizarlas, hay que crearlas, hay que interpretar la realidad del criterio 2020, pero con esa lógica, con esa ciencia que aplicaba y está vigente, basada en la razón y en una interpretación científica de la realidad que aplicó Mariette, hay que hacerlo. Esa es la tarea pendiente. Para eso nos tenemos que nuclear todos los que nos consideramos, todo lo que nos consideramos el legado de José Carlos Mariette, ¿no? Y bueno, ahí quedo ya porque si no voy a extenderme mucho. Alguien habló sobre el asunto de la vigencia del pensamiento Mariette, sí. ¿Cuáles fueron las desviaciones? Bueno, espero que otro compañero lo continúe sobre las desviaciones. Ha habido toda una historia de divisiones, pero yo por eso considero simplemente, para resumir, de que ya no hay herederos, que un partido diga ellos somos herederos de Mariette. No lo son como partido. Habrán cuadros comunistas, habrán militantes que honestamente quieran continuar con el legado Mariette, sí, pero no solamente estaban en los partidos, en los PCs, también se desarrollaron en toda la historia de la lucha de clases fuera de los PCs. La cuestión es ahora cómo se centraliza. Esa es la tarea del momento. Más que la unidad de las izquierdas, que no dicen nada, es la unidad de los socialistas y los comunistas que deben encontrarse para ver las tareas del momento con la visión futura del futuro que tenemos nosotros y no con la visión cortoplacista de solamente incursionar en procesos que también hay que tomar posición sobre ellos, en procesos mediáticos e inmediatos. Y nada más sobre el asunto de la violencia armada, creo que esto corresponde más bien a, como se ha dicho, una cuestión de realidades, ¿no? Esto nadie busca, ni tampoco es esquemático, ¿no? Nadie busca de por sí la violencia, ni nadie busca de por sí la paz. Se busca la transformación. Eso conlleva todas las formas de lucha, pero antes que nada conlleva en primer lugar la legitimación y la hegemonía de una posición en la sociedad. Cuando se tiene hegemonía y se tiene hegemonía cultural y política en la sociedad, podemos hablar de los próximos pasos que hay que dar, no antes. No es premeditado ni es aventurero lo que se tiene que plantear en relación a lo que es violencia. Eso está en toda la sociedad, hay violencia, eso sí, pero hay que más bien plantear, sí, la defensa y la autodefensa de la integridad física y moral de los trabajadores y del pueblo en general. Gracias, compañero.
Gracias, compañero David Porras. A continuación, el compañero Dante para las respectivas respuestas. Bien, vamos respondiendo por partes. Me ha extrañado escuchar a un compañero que se refiere al término método como si fuera propio de los revisionistas. Qué mal está ese compañero, realmente tiene que rectificar, porque estamos aquí para ilustrarlo justamente, no para polemizar. Y se lo va a ilustrar de la manera siguiente, leyendo a Mariátegui. Ya, la praxis del socialismo marxista en este periodo es la del marxismo-leninismo, dice así Mariátegui. El marxismo-leninismo es el método revolucionario de la etapa del imperialismo y los monopolios. El Partido Socialista del Perú lo adopta como su método de lucha. O sea, Mariátegui, según usted, es un revisionista. Porque Mariátegui marxistamente sabe que el marxismo-leninismo es un método. Así lo dice el camarada Stalin. Y cuando Lenin se refiere al marxismo, se refiere como un método. O sea, tiene usted Lenin, revisionista, por llamar al marxismo método. El gran camarada Stalin llamó método al marxismo-leninismo, otro revisionista. Y al gran revisionista de la historia, Mariátegui, porque acabo de leerle el cuarto principio programático del Partido Socialista del Perú, donde dice que el marxismo-leninismo es el método de la etapa que estamos viviendo. Método, dijo. Ok. Entonces, decir método no es cuestión de revisionistas. Revisionista es aquel que niega las bases principales del marxismo. Por ejemplo, cuando recortas 3 leyes fundamentales de la dialéctica a una sola, la contradicción. ¿Qué estás haciendo ahí? Revisionismo. Estás revisando el marxismo, estás tergiversando el marxismo y estás recortando el marxismo. Otra cosa, nunca te bases en lo que te dice Lin Piao. Lin Piao fue expurgado por Mao Zedong. El camarada Mao Zedong purgó a Lin Piao y lo purgó justamente por sus desviaciones izquierdistas. Mientras que Liu Shaoqi representa las desviaciones de derecha dentro del Partido Comunista Chino, Lin Piao representa las desviaciones de izquierda dentro del Partido Comunista Chino. Entonces, lo que haya dicho Lin Piao no es lo que se ha aprobado en los congresos del Partido Comunista Chino. Entonces, si leemos los documentos de los congresos, nos ilustramos mejor y nos damos cuenta que ellos dijeron, el pensamiento Mao Zedong es la aplicación del marxismo-leninismo a la realidad de la Revolución China. Eso está en el 7º Congreso, en el 8º Congreso y en el 9º Congreso del Partido Comunista Chino. Que el pensamiento Mao Zedong es aplicable a la realidad de la Revolución China. Es el marxismo-leninismo aplicado a la realidad de la Revolución China. Entonces, ahí ni Mao ni sus camaradas han sido revisionistas, han sido muy realistas más que todo. Con respecto a lo que dicen sobre la mujer, es muy interesante la pregunta y muy oportuna porque nos da derecho de hablar y de hablar sobre la participación de la mujer. Solo el movimiento obrero ha hecho posible que la mujer participe aceleradamente en la política. Porque recordemos nosotros que han habido movimientos feministas y movimientos feministas en el Perú. Por ejemplo, tenemos que en nuestro país una de las primeras en plantear la necesidad de otorgar la igualdad de derechos civiles y políticos a la mujer fue María Jesús Alvarado Rivera, quien lo hizo dando una conferencia titulada El feminismo en 1911. ¿Y quién fue la continuadora de este movimiento? Soy la Aurora Cáceres, hija del mariscal Andrés Avelino Cáceres. Pero hasta ahí no está presente el movimiento obrero. Ojo, ya con Mariátegui, ya en épocas de la fundación del partido, hay 3 mujeres que van a dar mucho que hablar. Una de ellas es Magda Portal, que ya la han nombrado. Lo que pasa es que en la polémica Haya Mariátegui, Magda Portal, que estaba al lado de Mariátegui, estaba concurriendo al lado de Mariátegui, se va a pasar, desgraciadamente, a las filas de Haya de la Torre y después va a desertar del APRA, porque en el APRA lo que va a encontrar es que no había precisamente una recepción al lugar de la mujer que le correspondía. Sin embargo, por ejemplo, en el lado de acá, en el lado del Partido Comunista, tenía usted a Magda, bueno, ya la tuvo a Magda Portal en primer momento, tuvo a Blanca Luz Brum, una compañera muy entrañable de Mariátegui, digamos, una compañera que hizo toda la propaganda internacional del Partido Comunista del Perú fundado por Mariátegui.
Y tiene usted también a la pionera, no es la pionera precisamente, porque yo quiero rescatar mucho el ejemplo de las mujeres del realismo peruano, ¿no? Teresa González de Fanning y todas las demás que trabajaron en torno a la defensa del indio, ¿no? Estamos hablando de las novelistas peruanas de fines del siglo XIX, que también lucharon en su momento limitadamente por los derechos de la mujer, porque desgraciadamente su visión era muy limitada, era muy limitada. Digamos, Clorinda Mato de Turner consagraba a la mujer a la cocina y a la lavandería y a la costura, por si acaso, por si acaso. Por eso es que Mariátegui no la nombra en el séptimo ensayo, a Clorinda Mato de Turner, ni nombra a Ave sin Nido, porque Ave sin Nido es una novela en su contenido, sobre todo con respecto a la mujer, es una novela reaccionaria. Que reivindique un poco la protección del indio está bien, pero es una novela reaccionaria, ¿no? En el caso de Ángela Ramos, es la pionera del periodismo marxista en el Perú, del periodismo feminista marxista en el Perú. Y Ángela Ramos fue entrañable compañera de la Mauta José Carlos Mariátegui y formó parte del partido fundado por Mariátegui. Lo que pasa es que a Ángela Ramos no la van a propagandizar la prensa burguesa. ¿De dónde es Ángela Ramos? De mi tierra, Callao. ¿Hay alguna calle que se llame Ángela Ramos? No. ¿Saben por qué? Porque era comunista. ¿Se dan cuenta? ¿Hay alguna calle que se llame Alberto Flores Galindo, paisano mío también del Callao? Tampoco. No la hay, ¿no? Alberto Secada, ¿quién fue? El primer parlamentario chalaco que sacó a luz derechos laborales. Alberto Secada sí tiene una calle que se llama Alberto Secada en el Callao, ¿no? Pero reivindicando eso, después el compañero también nos pregunta cuántas mujeres hubieron presentes en la lucha revolucionaria, en la guerra de guerrillas, en el monte. Estamos hablando de la Sierra Maestra en la época de Fidel Castro. He recordado 4 nombres porque a 3 las he conocido y a una ya no la pude conocer porque ya llegué a Cuba cuando había fallecido. La primera es Aide Santa María, que es la fundadora de Casa de las Américas como institución. Aide Santa María no solamente fue guerrillera, fue impulsora del arte en América Latina. Ojo, ¿no? Y fundó Casa de las Américas para impulsar el gran boom de la novela latinoamericana. Y hasta el día de hoy el premio Casa de las Américas sigue siendo un premio que realmente tiene su lugar en América Latina. Vilma Espín, mujer guerrillera. Aleida Guevara, ¿cómo la conoció el Che Guevara? ¿No? Aleida March, ¿cómo la conoció? En la guerrilla, con un fusil en la mano. Marcia Leiseca ha sido una de las fundadoras de justamente del papel de la mujer en la guerrilla, porque estuvo desde el asalto al cuartel Moncada en el año 1953 hasta el triunfo de la guerrilla en 1959. Entonces no podemos mezquinarle el papel de la mujer en la lucha armada en Cuba. Definitivamente lo estuvo ahí. La fundadora del Ballet Nacional de Cuba también fue una mujer guerrillera. Ustedes la van a ver siempre con su uniforme verde olivo frente a las tropas de guerrilleros, barbudos en la Sierra Maestra. Ahí estaba justamente, dando un espectáculo de ballet para toda la guerrilla. Entonces, retrocediendo un poco a nuestra historia, la primera vez que se ve una movilización de mujeres en contra del sistema va a ser justamente cuando se da el paro nacional por las subsistencias en 1919. O sea, el anarquismo tuvo, antes que el marxismo-leninismo se hiciera potente aquí en el Perú, el anarquismo tuvo un rol fundamental en la organización de la clase obrera, de los primeros sindicatos y de la liberación de la mujer. Eso no le podemos mezquinar al anarquismo. Y la marcha de las mujeres en el Callao para dar lugar al paro nacional de las subsistencias fue reprimida a balazos y con sable a caballo. ¿Se dan cuenta? Entonces hubieron mártires mujeres que no figuran en la historia oficial, como no figuran muchos mártires obreros tampoco, ¿no? Entonces, volviendo por ahí al asunto, cuando ya se establece el Partido Comunista, les voy a contar una cosa muy interesante a las mujeres acá presentes. Para la mujer era muy duro asumir el comunismo. Para un hombre era el ostracismo. Porque sinceramente les digo, yo en mi infancia, mi vecino, el historiador Lizardo Guillén, que hacía los libros de historia que después se han empleado en los colegios, ¿no? Era comunista.
y en el barrio lo miraban raro. Estamos hablando de un barrio del Callao, yo no he vivido nunca en San Isidro ni Miraflores, ¿sabes? Por si acaso siempre he vivido en el Callao, ¿no? Y en el Callao lo miraban raro porque ese no es cristiano, es ateo. Y para la mujer era, si el hombre comunista es ateo, la mujer comunista para el común de la gente es puta, punto, se acabó. Es puta, archiputa y reputa, así. Entonces, por lo tanto, esa es una mujer fácil. Muchas mujeres no querían confesar públicamente su adhesión al comunismo y otras no querían el comunismo, porque muchas creían en Dios, estaban pegadas a la iglesia y la iglesia manipulaba mucho la mentalidad de la mujer. Recuerden que la iglesia ha manipulado a la mujer durante siglos, más que al hombre a la mujer, ¿no? Y con esa manipulación era más difícil conseguir una compañera, una camarada comunista, era muy difícil, muy difícil. Y la mujer que estaba casada con hombre comunista lo tenía que ocultar. Lo tenía que ocultar. Estoy hablando de la década del 60, no estoy hablando de la época Mariate, estoy hablando de 1960 al 65. Si una mujer hubiera dicho que hubiera sido comunista, le decían guerrillera, y guerrilleras hemos tenido a Aurora Navarro, que ha sido una de las mártires del MIR de 1965, ¿no? Entonces, ese duro papel que ha tenido la mujer de por lo menos calificarse, ingresar a la universidad, tener estudios superiores, la sociedad burguesa proimperialista ha pisoteado los derechos de la mujer, ha impedido que la mujer se acerque, por ejemplo, a la línea proletaria, y la línea proletaria también se las ha ingeniado de todas maneras. ¿Por qué? Porque desde el primer congreso del Partido Comunista, estamos hablando de 1942, no, perdón, 1944, ¿no? Del primer congreso del Partido Comunista, se incorpora la mujer al Partido Comunista. En el grupo fundador de Barranco no hubo presencia de la mujer. El grupo fundador de Barranco, ni tampoco en el grupo fundador de las células del Cusco, ojo, porque fueron grupos que, digamos, actuaron mucho en secreto, mucho en secreto. Las mujeres de los comunistas apresados que fueron enviadas al frontón fueron maltratadas, fueron vejadas por la Guardia Republicana de ese entonces. Nadie quería pasar por eso, nadie quería volver a repetir. No quiero que le pase a mi vecina a mí lo que le ha pasado a mi vecina por tener marido comunista. Entonces, esto ha sido, en ese ámbito de represión, es que se funda el partido. El partido no se funda en un sitio donde se podría decir había paz, ¿no? Dense cuenta que el primer congreso del partido de 1944 se da con casi todos los camaradas en prisión. ¿Y cómo se da el congreso? Prisión por prisión, ¿no? Votan los camaradas con cédulas, ¿no? En papelitos para votar por un nuevo comité central. Y ahí viene la discusión, ahí viene la discusión. El partido de masas, el primer congreso del Partido Comunista, dice que hay que convertirnos en un partido, convertir nuestro partido en un poderoso partido de masas de tipo estalinista, es bien claro, ¿eh? Y después, páginas adelante, el mismo congreso insiste en la confección de un partido de masas de tipo estalinista. Pero Stalin nunca dijo que hicieran partido de masas. ¿Cuándo se puede declarar un partido de masas? ¿Cuando a mí me da la gana o cuando la historia lo reclama? Cuando la propia estructura o la confección estructural de la sociedad lo reclama. Antonio Gramsci comienza a hablar del partido de masas porque el primer día que da noticia son 12.000 obreros textiles que se han plegado al Partido Comunista. Y al día siguiente 7.000 metalúrgicos se pliegan al Partido Comunista. Cuéntame a mí que nos esté sucediendo eso ahora a nosotros, ¿no? A nosotros no nos sucede. Han habido 7.000 trabajadores que se han quedado sin puesto de trabajo en la pandemia actual. ¿Usted cree que son 7.000 puños levantados? ¿Son 7.000 personas caminando por la calle reclamando que le devuelvan su empleo? No hay ni uno, por si acaso. Si 7.000 trabajadores actualmente han perdido su trabajo y de cada uno dependen 4 personas por familia, ¿no? Imaginémonos eso, aproximadamente. 7 por 4, ¿cuántos son? 28, ¿no es cierto? Son 7 millones de empleos se han perdido. 7 millones de empleos, me corrijo. Si de 7 millones de empleos depende por cada uno 4 personas, son 28 millones de peruanos que estarían en las calles protestando por la pérdida de su puesto de trabajo, ¿no? Sin embargo, no tenemos eso. Entonces, en una etapa de reflujo del movimiento obrero y del movimiento revolucionario,
no vas a reclamar que el partido sea un partido de masas. Sería una locura, sería impropio. A Gramsci se lo permito. ¿Por qué? Porque era un momento de crecimiento aluviónico, cuando las muchedumbres pedían entrar al Partido Comunista. En Italia, ¿no? En Italia. Pero la tesis marxista-leninista del partido es la tesis del partido de cuadros y la tesis del partido de estructuras clandestinas, porque el partido no puede estar sesionando a la vista y paciencia de la represión y expuesto a las infiltraciones del enemigo de clase. Sino que el partido tiene una estructura secreta por células. Y por lo tanto, si no fuera por esa estructura secreta por células, el partido hubiera sido destrozado, así, barrido del mapa automáticamente. Y eso no queremos, ¿no es cierto? Lo que nosotros queremos es reconstruir el partido de Mariátegui, reconstituir el partido de Mariátegui, porque en este momento ninguna denominación que se autorrotule Partido Comunista lo es, ninguna denominación Partido Comunista actual está a la cabeza de la lucha de masas ni a la cabeza de la clase obrera. Ojo, la clase obrera está realmente perjudicada por la ausencia de una vanguardia política organizada. La clase obrera en este momento está compuesta a las 3/4 partes por obreros tercerizados sin sindicato y una minoría está sindicalizada. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de Partido Comunista de masas? Ni hablar del asunto. No estamos en la época apropiada, estamos en una época de reflujo en la cual hay que recuperar el espacio que ha perdido el comunismo, ¿no? No solamente como fuerza organizada, sino la hegemonía ideológica de la ciencia del proletariado, que debe recuperar su lugar en este momento para dirigir a la clase obrera, a la clase trabajadora, ¿no? A la lucha por el poder. No vamos a luchar pues por migajas, pues compañeros, entonces mejor no nos incomodamos, ¿no? Pero si estamos hablando de una lucha que tiene que pasar de lo coyuntural a lo táctico, de lo táctico a lo estratégico, y Mariátegui, por si acaso, se pone del lado de la lucha revolucionaria. Ojo, Mariátegui se pone del lado de la lucha revolucionaria. Aquí en la escena contemporánea, y creo que con esto ya terminaría, voy a leer lo que dice Mariátegui. Los revolucionarios de todas las latitudes tienen que elegir entre sufrir la violencia o usarla. Si no se quiere que el espíritu y la inteligencia estén a órdenes de la fuerza, hay que resolverse a poner la fuerza a órdenes de la inteligencia y del espíritu. Esto lo podemos colegir con otra más, con la famosa carta de Mariátegui a Samuel Glusberg, donde dice: si la revolución requiere violencia, autoridad y disciplina, estoy por la violencia, por la autoridad y disciplina, sin reservas cobardes, dice, sin reservas cobardes. Entonces, vean ustedes de lo que está hablando Mariátegui, está hablando de la violencia revolucionaria, que es violencia para parir, no para abortar. Y diciendo más de los sismos, vamos a decir, ya con esto ya finalizamos, para que fuera mariateguismo, por ejemplo, lo discutimos mucho. ¿Cuál mariateguismo? Le decíamos, el pensamiento de la Mauta José Carlos Mariátegui es una cosa muy distinta a mariateguismo, porque para que hubiera mariateguismo, Mariátegui hubiera tenido que contribuir primero en la filosofía, decisivamente, no de cualquier manera, decisivamente, hubiera tenido que cambiar a una nueva etapa la filosofía del proletariado, la ciencia económica del proletariado, la economía política, ¿no? Y en tercer lugar, la construcción del socialismo. Si un camarada no ha contribuido en las 3 fuentes y 3 partes fundamentales del marxismo, no puede llamarse ismo, sino contribuciones de. Por ejemplo, nosotros tenemos que reconocer la contribución del camarada Mao Zedong a la teoría revolucionaria. Y reconocemos las contribuciones y los aciertos del camarada Mao Zedong a la teoría revolucionaria, así como reconocemos los aciertos del camarada Stalin a la teoría revolucionaria. Pero, y con esto finalizo, no podemos tampoco avalar sus errores. Dice Mao Zedong sobre Stalin: Stalin tuvo un 60% de aciertos y un 40% de errores. Eso es lo que dice Mao Zedong en el 4º tomo de Obras Escogidas. Consulten. ¿Y qué decimos nosotros sobre Mao? Mao Zedong tuvo un 60% de aciertos y un 40% de errores. Y uno de los errores de Mao Zedong estuvo, por ejemplo, en la teoría de los 3 mundos, en la cual termina reconociendo en vida al gobierno de Pinochet como un gobierno legítimo, tercermundista. ¿Y dónde metíamos la cabeza nosotros, que admirábamos a Mao Zedong en ese momento? ¿Cómo explicarle al resto de América Latina que el camarada Mao Zedong le había dado cabida
¿no? Y relaciones diplomáticas a la dictadura de Pinochet. Y del otro lado estaba la Unión Soviética reconociendo a Videla como un general patriota, por si acaso, ¿eh? Por si acaso. O sea que la sartén le dice a la olla. No hay nada más prostituible, por decirlo de una manera decente, que las relaciones internacionales de los países socialistas. De todos, absolutamente. Y de todas las épocas, ¿eh? Por si acaso. De la época de Mao, de la época de Stalin. Lo más complicado de explicar moralmente desde un punto de vista comunista han sido las relaciones diplomáticas de los partidos comunistas en el poder, ¿no? Entonces, eso ya quedará para la historia y para un estudio subsiguiente y para una discusión subsiguiente. Lo que pasó con el Partido Comunista desde el cuarto Congreso hacia adelante, yo creo que debe formar parte de otra conversación, porque esta se tenía que agotar en lo que significa el 7 de octubre y la fundación del Partido Comunista de Mariátegui. Muchas gracias. Bien, gracias, compañero Dante. Gracias especiales también al compañero Vladimiro, asimismo al compañero David Porras, que el día de hoy nos han brindado estas exposiciones en cuanto a la fundación del partido de Mariátegui, que ocurrió un 7 de octubre de 1928. Y efectivamente, el propósito de este evento era justamente debatir sobre la vigencia del pensamiento de José Carlos Mariátegui, ¿no? A partir de la interpretación marxista-leninista de la realidad peruana. Y también la idea aquí es también fue explicar las razones, ¿no? Por las cuales existe la necesidad de refundar el partido comunista de la Mauta, en el que la clase trabajadora, digamos, de hombres y mujeres, de proletarios, ¿no? Luchen con el puño levantado, ¿no? Por sus reivindicaciones inmediatas y también en la lucha final por alcanzar la emancipación del trabajo, ¿no? Lucha que desde ya consideramos que será una lucha guiada por el partido de cuadros, ¿no? Entonces, compañeros, en conclusión, frente a esta falta de concientización en la que nos encontramos, ¿no? La clase proletaria, tanto profesionales como obreros en general, digamos, por las barreras que nos pone el imperialismo, ¿no? Con el exceso de trabajo, la explotación, pues nos vemos en la necesidad de seguir en esta tarea formativa, de debate, de lucha ideológica y de lucha también en la praxis. Y en ese sentido, esperamos también contar con la participación de cada uno de los asistentes aquí en la sala, así como de quienes nos vienen observando en Facebook. Y culminar, compañeros, eh, invitándoles al evento de una organización hermana que se va a llevar a cabo el día de mañana. Se llevará a cabo también una conferencia, un conversatorio acerca de las negociaciones colectivas. Se hará un análisis técnico, legal y estratégico y de estrategias, ¿no? Esto sucederá a la misma hora de hoy, a las 8 de la noche. Es organizado por el Comité Luisotivo, ¿no? De la misma manera, compañeros, al inicio se dijo que esta conferencia se realiza en el marco de todo el ciclo de conferencias que han organizado, estamos organizando todas las organizaciones hermanas, ¿no? Y esta es ya otra de las oportunidades en las que estamos aquí debatiendo acerca de las luchas históricas del partido comunista necesario para la clase trabajadora. Y efectivamente, el próximo 15 de octubre, a la misma hora de hoy, pues se estará llevando a cabo también la conferencia acerca de la caída del combate del Che Guevara, ¿no? Allí también tendremos oportunidad para digamos, para
para discutir sobre este tema, para ver el rol de la mujer que también se ha tratado aquí y es de relevancia aún más en la actualidad. Entonces estamos en esa lucha, compañeros y compañeras. Bueno, finalmente agradecerles nuevamente de manera especial a los compañeros que nos han permitido aquí, digamos, tener un espacio de ilustración, de debate. A los compañeros de la mesa agradecemos especialmente y también a los compañeros asistentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y los esperamos el próximo jueves a la misma hora. Pueden seguirnos también en el Facebook, ¿no? En la transmisión o también nos encontramos por esta misma plataforma del Google Meet. Que tengan buenas noches, compañeros, y gracias nuevamente.